compartiendo esta experiencia profesional y académica. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias y vamos a arrancar. ¿Cuál fue la motivación para hacer este texto, este libro de texto? En realidad no es un libro de profundización, es un libro de texto que está dirigido fundamentalmente a los estudiantes y a los profesores del área. Bueno, la primera cosa a tener en cuenta es como la evolución de todos estos sistemas de bases de datos. Yo les decía en los cursos, desde los años 60 que empiezan a aparecer las primeras necesidades de almacenar volúmenes de datos, ahí empezamos a trabajar el problema de la persistencia. La persistencia, como ustedes ya saben, es la capacidad de guardar para poder recuperar, pero guardar de manera organizada para poder luego gestionar todos esos datos. Por eso decimos un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, desde los años 60, con la aparición de o con el desarrollo más bien de los archivos indexados con lenguajes como COBOL, por ejemplo, ahí empezamos a satisfacer esas necesidades de persistencia. Luego, a finales de los 70, ya se empiezan bueno, en los 60 aparecen los primeros modelos, que vamos a ver más adelante, a los 70 aparecen otros, en los 80 aparecen otros, en el año 2000 aparecen otros modelos. Entonces, esto ha ido evolucionando. Que evoluciona de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la tecnología. Entonces, la idea es eso, como presentar un poco, recorrer un poco de esa historia para saber de dónde venimos y pues tener alguna proyección hacia dónde vamos. Con el desarrollo de toda la tecnología de bases de datos ha estado marcada con el desarrollo de tecnologías de software y de hardware. No es solamente la base de datos como la conocemos, sino que alrededor hay toda una gran infraestructura que ha ido evolucionando a la par de los modelos. Otra motivación de hacer como de condensar todo esto, es porque el mercado demanda, y con más fuerza cada día, profesionales que tengan conocimientos en el fundamento en la fundamentación de las bases de datos, en análisis, diseño, implementación, pero también que sepan de metodologías. El modelo de la base de datos no aparece como de la nada, sino que tiene que hacerse a lo largo del desarrollo metodológico. ¿Para qué? Para que uno pueda construir soluciones estables, modificables y escalables con el tiempo. La idea no es satisfacer el requerimiento en el momento actual, sino que también satisfaga algunos requerimientos de calidad. Alguno de ellos es, por ejemplo, la escalabilidad, la facilidad de hacer el mantenimiento. Entonces, a veces pasamos por todo este mundo de la fundamentación de bases de datos muy rápido y nos olvidamos de hacia dónde debemos ir. Los textos, ustedes a lo largo de los cursos seguramente han tenido la oportunidad, seguramente no deben haber leído algunos textos, haber consultado algunos textos de bases de datos. Estos textos en general son muy buenos, pero abordan el tema de manera bastante teórica. Está bien, eso está muy bien, pero también se necesita algo práctico, ¿sí? Que la teoría vaya acompañada también con la parte práctica para que el estudiante tenga de cómo afianzar eso que está leyendo y el profesor también tenga de dónde tener un mecanismo metodológico para que los conceptos estén bien entendidos. Entonces, toda esta serie de motivaciones, pues eso fue lo que dio lugar al libro de texto. Ustedes van a encontrar, cuando lo veamos, cosas que probablemente... temas que ya han visto a lo largo de los cursos. Entonces, ¿cuáles son como los pilares que dieron origen al libro? Primero, dejar claro cuál es el fundamento.
¿Cuáles son los conceptos básicos que se deben tener claros para el desarrollo de un sistema de bases de datos? La metodología, ¿sí? Hay una serie de etapas que se deben surtir para hacer el modelo que finalmente será nuestro modelo de base de datos. La tecnología, no es suficiente, podemos tener las mejores herramientas a nuestra disposición, pero si no sabemos cómo usarlas, pues no nos van a servir de nada. Entonces, la idea es primero tener todo ese fundamento y luego sí echar mano de todas esas posibilidades tecnológicas que tenemos. Los casos de estudio, ¿cómo aprendemos eso? ¿Cómo lo ponemos, empezamos a ponerlo en práctica a partir de casos de estudio? Entonces, de eso tenemos montones en la vida real, montones. No, hoy en día casi que es imposible pensar en algún problema cuya solución no esté soportada en un sistema de bases de datos. Bueno, entonces de esos casos de estudio de la vida real, lo que normalmente hacemos los profesores es tomar alguno, delimitarlo dependiendo del nivel en que uno esté y a partir de él empezar a hacer todo el ciclo de vida y desarrollo. Y la práctica. Todos los capítulos van a tener algunos ejercicios propuestos, otros van a estar desarrollados y eso en conjunto es lo que nos va a dar ese libro de texto. ¿A quién está orientado? A ustedes, en primer lugar, a los estudiantes. A los profesores para que tengan también alguna guía, que no siempre le toque a uno empezar a como inventarse y a buscar en internet o no, ahí hay una serie de ejemplos, de casos que están desarrollados completamente y que le pueden servir al profesor como guía. Y bueno, algunos profesionales, no solamente la ingeniería de sistemas, sino también de otras ingenierías, porque todo este conocimiento de bases de datos se está volviendo un conocimiento transversal. De hecho, en el mercado a veces uno encuentra que el líder o el gestor del proyecto no es un ingeniero de sistemas, sino puede ser un ingeniero civil. Entonces, no importa cuál de las ingenierías sea, pero si tenemos que abordar el tema de la base de datos, pues sí necesitamos tener conocimientos sólidos al respecto. Y el nivel es básico e intermedio, no es un libro de profundización, son los conceptos que lo que debería saber el estudiante de pregrado. ¿Cómo está estructurado? Tiene tres partes. En la primera es toda la parte de análisis, diseño, implementación de bases de datos relacionales. Ya los estudiantes de fundamentos ya tienen claro que es un modelo relacional. Bueno, igual si no está claro todavía lo pueden preguntar. Pero la primera parte está orientada a ese tipo de modelos, el modelo relacional. Y está estructurado en 4 capítulos. La primera parte es la introducción, el origen, la evolución, un poco de historia, la motivación, el para dónde vamos, etc. Y luego ya empezamos con el modelo, a hacer el modelo semántico. Todos sabemos que hay diferentes tipos de modelos y la elaboración de cada modelo corresponde a una de las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces abordamos todo lo que es la parte conceptual del modelo semántico, luego todo lo que tiene que ver con el desarrollo del modelo relacional y una breve introducción a SQL, del lenguaje de base de datos relacionales, es SQL, y él tiene varios módulos. Uno se llama manipulación de datos, que es el que está ahí, el de ML, pero hay otro que no sé, pero también está dentro del capítulo, el TDL. Y hay otro que es el DSL, que es el lenguaje de control de datos, también hay una parte en el capítulo de seguridad. Si esa parte, esa primera parte se cubre o se entiende, se conoce, pues ya después empezamos a incluir otra serie de requerimientos que son básicamente los requerimientos no funcionales. Estos requerimientos son transversales al sistema, entonces no es suficiente con que sepamos analizar, modelar, implementar la base de datos, llevarla hasta el motor, ejecutar un conjunto de sentencias. No, no es suficiente. Hay otros requerimientos que son críticos en el desarrollo y es el tema de la seguridad, por ejemplo.
Lo que preserva el sistema de datos pues son los datos. Entonces, ¿cómo proteger? ¿Qué mecanismos nos ofrecen los diferentes motores para abordar el módulo de seguridad adecuadamente sin que tengamos que hacer ensayo y error, ¿sí? O dejar puertas abiertas que nos dejen el sistema vulnerable? El otro es el procesamiento y utilización de consultas. Como el volumen de datos crece exponencialmente, entonces el tema de las consultas también se vuelve crítico. Desde la primera parte del modelo, cuando nace el modelo, pues en realidad solo está satisfaciendo los requerimientos de negocio, los básicos, pero todavía no se preocupa de cómo va a satisfacer este tipo de requerimientos. ¿Qué pasa cuando mi sistema, cuando en mi sistema el volumen de datos empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer? ¿Qué podemos hacer? Primero, ¿qué problemas presenta eso? Y segundo, ¿qué podemos hacer desde el mismo diseño? ¿Cómo nos podemos preparar para anticiparnos a ese problema que siempre lo vamos a tener que afrontar? El otro tema es el de la gestión de las transacciones. Entonces, ustedes seguramente han vivido la historia de cuando quieren inscribir sus materias y solo queda un cupo, unos pocos cupos, y hay muchos clientes, muchos estudiantes que están tratando de tomar uno de esos cupos. Entonces ahí se abre una serie de transacciones que nos puede generar un problema que es el del control de concurrencia. ¿Cómo hacemos para que el recurso que es escaso, que lo están solicitando muchas operaciones, clientes o muchas transacciones, cómo hacemos para distribuir adecuadamente ese recurso sin que nos deje nuestro sistema inconsistente o sin que el sistema colapse? Eso es lo que se llama el control de concurrencia. Y en la parte C, se hace una introducción a los otros modelos de bases de datos. Yo les dije la primera parte y la segunda, en realidad están orientadas al modelo relacional. Sin embargo, estos temas que hay en la mitad se deben enfrentar, se deben resolver con cualquier tipo de modelo, ¿sí? No necesariamente el modelo relacional, son problemas que son inherentes al desarrollo de software y al manejo de las bases de datos. Entonces, pues todo como yo trabajé el modelo relacional, pues estos temas de la mitad están orientados al modelo relacional, pero como les digo, los podemos encontrar en cualquier tipo de modelo. Entonces, en la última parte, pues yo hago una pequeña introducción a otros modelos que ya no son los relacionales, que son los modelos no estructurados o los modelos no SQL. ¿Por qué una introducción? Porque a diferencia de del primer modelo, que es el relacional, que tiene todo el ciclo de vida del desarrollo, va orientado a ese modelo y es un único modelo independientemente del proveedor que ofrezca el servidor de base de datos. Es decir, el modelo relacional es uno, los principios del modelo son únicos. Y lo que hace Oracle, o lo que hace SQL Server, o lo que hace Microsoft, es coger esos principios, o lo que hizo, y desarrollar, implementar el motor de la base de datos, el servidor. Pero es un único modelo. Algunos se salen de esos principios y encontramos ciertos sabores diferentes en el modelo, pero el modelo es único. En cambio, con los sistemas no SQL, hay multiplicidad de modelos. Hay por lo menos 255 tipos de bases de datos no SQL. Y esos diferentes tipos se pueden enmarcar en unos 5 o 6 modelos, pero sin que ellos estén completamente estandarizados, sino que resuelven un problema particular. Por eso es que hay tantos modelos. Entonces, pues no podemos tomar uno ni tomarlos todos, porque pues no, ni es el propósito ni tampoco alcanzaríamos. Entonces, a grosso modo, ese es como el contenido del libro. Y ahora sí, vamos a echarle una ojeada al texto. Bueno, todavía tiene la marca de agua, perdón.
mientras se hace el proceso de publicación. Entonces, bueno, la parte A, análisis, diseño, implementación, como les decía, todo el tema de la introducción, la motivación, la arquitectura, la diferencia entre modelos y arquitectura. Si aún tienen dudas, si no está claro qué es un modelo y qué es una arquitectura, pues bueno, aquí seguramente van a encontrar la respuesta. Y abordamos el tema de la metodología para el desarrollo. En el capítulo 2, digamos que esto es lo que nos cubre los cursos de fundamentos de bases de datos. El modelo conceptual, bueno, todos sus componentes y todos sus conceptos. No, las entidades, las relaciones, los atributos, etc. Las diferentes notaciones. Esto que se llama el modelo entidad-relación extendido, que toca el tema de la generalización y la especialización. Y aquí ya vienen algunos ejercicios. Normalmente yo les dejo los ejercicios, los talleres. En clase resolvemos unos, otros quedan para que estudien. Acá están igual propuestos y también está la solución incluida, y otros sí se dejan para que el estudiante lo resuelva. O sea, hay ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Luego ya viene todo el tema del modelo relacional, más adelante lo miramos. La parte B, que son los requerimientos no funcionales, la seguridad, el procesamiento de consultas, la gestión de transacciones y la introducción. Y al final es la introducción a los NoSQL. Y al final hay un anexo que muestra cuál fue el esquema utilizado. Ya quienes ya vieron bases de datos, todos ya entienden la palabra esquema. ¿Cuál fue el caso utilizado para el desarrollo de todos los ejercicios que hay en el libro? Es el mismo caso, digamos, en general, y ese sirve para contrastar la respuesta de cada uno de los ejercicios que se tocó. Entonces, bueno, aquí viene todo el índice de figuras. Como les digo, el libro está pensado sobre todo en los estudiantes y es hecho, traté de que fuera lo más didáctico posible, como cuando nos está explicando en el tablero. Esta es una visión rápida. Yo sé que todos quienes están acá ya vieron toda esta parte. ¿Cuál es el problema de la persistencia en realidad? ¿Y por qué uno necesita una base de datos? Podría no necesitarla. De hecho, hay sistemas que resuelven la persistencia sin necesidad de una base de datos. Por ejemplo, las bases de datos no SQL, ellas pueden resolver el problema a través de archivos, ¿sí? Pero son archivos especiales. Por ejemplo, el XML, ese nos sirve para hacer el intercambio de datos. Pero acá la idea es como decir por qué una base de datos, porque para resolver el problema de la ferretería, entonces yo tengo que instalar Postgres, ¿sí? No habrá otra solución, u Oracle, y que si Oracle es muy caro, no, entonces quizá haya otra alternativa. Sin embargo, pues una vez les digo, sí, hay otras alternativas. Lo que pasa es que, como les he dicho en los cursos, la base de datos es los pilares. El sistema es el pilar de toda la aplicación. Entonces, si esa estructura no está bien cimentada, pues la aplicación va a empezar a tambalear. ¿Qué pasa si no utilizamos una base de datos? Que hay una serie de requerimientos como estos que están acá: la integración, la integridad, la atomicidad, la concurrencia, la recuperación ante fallas, el acceso eficiente a los datos, la seguridad, todo el control de transacciones. Si uno no tiene el sistema que le provea esos requerimientos funcionales, que tocaría hacer, pues desarrollarlos. ¿Y dónde se desarrollan? En la parte de la aplicación. Entonces el desarrollo de software se volvería muchísimo más lento y mucho más costoso.
Entonces, lo que uno paga a veces en las licencias de software no es porque nos toque pagar, porque ese es el mercado, no, es porque en realidad hay un ahorro en el desarrollo de software. ¿Sí? Y si no, pues como le digo, les comento, pues todos estos requerimientos habría que implementarlos en la capa de aplicación. Bueno, ¿qué más hay acá? Bueno, esto ya es como la visión general del sistema, todos los componentes. Está bien cuando el periodista dice la base de datos de la EPS, ¿sí? O la base de datos de la DIAN. Eso está bien, pero porque él piensa que la base de datos es un conjunto de datos, ¿sí? Unas tablas, como uno las podría ver con Excel, ¿sí? Tablas con datos. Pero no, una base de datos es muchísimo más que eso, es una combinación de una serie de componentes, entre ellos nosotros mismos, los usuarios, ¿sí? Que hacemos parte de todo ese sistema. Entonces, en realidad, todo eso es un sistema de gestión de bases de datos. No es solamente la partecita de adentro, que es la que trabajamos en los primeros cursos, sino es todo ese sistema. ¿Qué más tiene este capítulo? Ahora sí, el tema de los modelos, la diferencia entre los modelos de bases de datos y todo lo que ha sido su evolución. Yo les decía que la evolución ha estado marcada por el desarrollo, primero, porque los requerimientos fueron cambiando y segundo, porque aparecen necesidades diferentes y hay que desarrollar tecnología que permita satisfacer esos requerimientos. Entonces, al comienzo, en los años 60, pues uno no necesitaba, como les digo, probablemente una base de datos, ni siquiera existían. Entonces, trabajábamos directamente sobre los archivos y con ellos resolvíamos el problema de la persistencia. Y el desarrollo ya de bases de datos como gestores del manejo pues de toda la persistencia empieza a aparecer en los años 60 con estas bases de datos de tipo jerárquico que tienen esa estructura de árbol con unas restricciones, un modelo, antes de seguir con esto, un modelo de datos es una estructura de datos, cómo organizamos los datos más una serie de operaciones que podemos hacer con esos datos, más una serie de restricciones que impone el modelo. Entonces, si uno dice, yo voy a estructurar mi modelo como un árbol, esta es la estructura de datos. ¿Qué operaciones puedo hacer? Pues puedo recorrer el árbol. Pero ¿con qué restricciones? Por ejemplo, ese no lo puedo recorrer sino de arriba hacia abajo. ¿Quiénes se conocen? No se conoce, solo el padre conoce los hijos no conocen al padre, los hermanos no se conocen. Entonces, eso es lo que uno llama restricciones del modelo. La estructura, más las restricciones, más las operaciones. ¿Qué puede uno hacer ahí? Pues puede crear un nodo, puede eliminar un nodo, puede buscar, pero como hay una serie de restricciones, probablemente no sea tan fácil hacer todo este tipo de operaciones. Entonces, esos fueron los primeros modelos de bases de datos. Servían porque en los años 60, pues era, digamos que los requerimientos no eran no eran complejos como son, pues para el momento sí, pero comparados con los de hoy en día no. Probablemente era manejar una nómina, ¿sí? Y en las estructuras organizacionales de tipo jerárquico. Entonces, como en ese momento la estructura organizacional era jerárquico, pues el modelo se adaptó a esa necesidad y por eso se hizo jerárquico. Pero luego, pues el mundo no es jerárquico, las empresas no, los problemas no siempre se obedecen a esa estructura, entonces se busca otro tipo de soluciones como el de que son las bases de datos en red, que eliminaba todas las restricciones que tenía el primero, aquí ya es válido que todo se conozca, todas las relaciones, los nodos se podrían conocer, pero en realidad esto resultó muy interesante desde el punto de vista académico, pero muy complicado de implementar. ¿Sí? Entonces, realmente no pasó más allá pues como del intento académico y de algunos intentos de implementación. Y en los años 70 ya aparece nuestro famoso modelo relacional. Entonces, a veces los estudiantes dicen, no, pero ¿por qué es relacional? Yo quiero aprender no SQL. A veces se quejan.
pero entonces pues, esto es viejo, ¿sí? Pues estamos hablando de los de los 70, esto es muy viejo. Resulta que este modelo eh, nació con unos principios muy sólidos, con la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. Entonces el modelo es muy estable y el modelo es sencillo. Y eso ha hecho que con el tiempo y con la aparición de otros requerimientos, él se haya mantenido. No, cuando uno ve esto, la estructura, o sea, si uno vuelve a mirar acá, por ejemplo, acá la estructura es un árbol con nodos, acá la estructura son listas, son nodos encadenados, acá la estructura son tablas que están asociadas. Las relaciones acá de uno a muchos exclusivamente, acá de todos con todos, y acá aparecen, se pueden manejar fácilmente pues, las relaciones que uno encuentra normalmente, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, el modelo se ha mantenido porque responde a muchos de los requerimientos que normalmente se encuentran en la vida real y por estar soportado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos, pues el modelo es muy estable. En los años 80, esto fue en la década de los 70, en los años 80, hace boom el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, como uno no se construye el modelo de base de datos para quedar solo en la capa de datos, sino que el modelo se construye para que la aplicación pueda crecer sobre él. Entonces, había un problema en este momento. Y el problema es que la capa de aplicación que va sobre el sistema de base de datos estaba orientada a objetos, porque fue el boom, el paradigma del momento. Y la queja de la comunidad de desarrollo del mundo de los objetos, la queja era porque si nosotros en la aplicación modelamos objetos y trabajamos con objetos, porque al guardarlos o hacerlos persistentes, me toca volverlo una tabla o un registro en una tabla. Entonces eso hacía que se tuviese que hacer un desarrollo adicional para traducir y las aplicaciones igual, más lentas y más costosas porque tocaba hacer todo ese proceso. Entonces, la comunidad de la programación orientada a objetos diseñó, desarrolló los principios del modelo de bases de datos orientado a objetos. Y la idea es que, así como en la aplicación se trabajan objetos, se guarden objetos sin tener que hacer ningún proceso de traducción. ¿Qué ha pasado con estos bases de datos? Todavía las encontramos, pero ya son ya escasas. Muchas quedaron también como de la parte de la academia, porque no logra o no logró dos cosas importantes. Una, como la estandarización, y dos, la eficiencia en la gestión de los datos. El tema de las consultas, de la optimización de las consultas, desde el comienzo pues se ha vuelto un requerimiento muy importante que se le hace a los sistemas de bases de datos, porque como decimos los datos, el volumen va creciendo todo el tiempo. Entonces, pese a que esto, digamos, satisfacía las necesidades de los desarrolladores, que no les tocaba traducir, al momento de ponerlo en producción, pues tenía todas esas falencias y finalmente, mientras ellos lo resolvían, pues el modelo relacional ya iba más adelante. Luego, cuando aparece esto, entonces pues el mercado también se pone como en alerta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los proveedores de los modelos relacionales se asustan un poco, digamos, con este tema de que aparece un competidor en el ambiente y pues de pronto nos saque o no nos saque, pero sí nos quite mercado. O sea, los de acá, estos proveedores, se sienten un poco amenazados con esto. Entonces, ¿qué hacen? Desarrollan un híbrido, ¿sí? Y desarrollan esto que es como, en vez de que la traducción se haga por fuera,
esa traducción empieza como a hacerse al interior de la base de datos. Se le agrega una capa de lógica al sistema. Y acá por arriba se sigue trabajando datos, objetos, le llegan objetos a la base de datos, él los traduce acá internamente, o sea, le hace un proceso y finalmente los termina guardando como tal. Entonces a esto pues, a lo que se le llama bases de datos objeto relacional. Es un híbrido. ¿Qué ha pasado con esto? Por ejemplo, Postgres o la mayoría de los motores grandes relacionales le incorporaron esa parte de objeto relacional. ¿Y qué pasó o qué ha pasado con ese híbrido? Pues que se vuelve un revuelto. Entonces al profesional ya no le toca solo aprender SQL, sino también le toca aprenderse otra sintaxis muy poco natural para hacer la traducción. Entonces esto lo tienen, ustedes van a ver cuando vean en Postgres, él tiene la posibilidad de manejar herencia, por ejemplo. Lo mismo Oracle tiene esa posibilidad, pero el lenguaje se extendió y esa parte de la extensión no está tan estandarizada. Y ya por el 2000, pues con la aparición de Internet y todas las redes sociales, entonces aparecen problemas diferentes que toca resolverlos de manera diferente. Y ahí aparecen todos estos modelos no SQL. Vamos a encontrar distintos modelos al final. Bueno, rápidamente, eso es la historia porque sé que muchos de los modelos, muchos pasaron por encima, probablemente sin entenderlo muy bien. La otra pues es la arquitectura. Sí, yo en esta versión todavía no puse los modelitos de la arquitectura, pero que para ubicarlo ya lo puedo poner. Y cuando uno habla de arquitectura, ya habla de cómo dispone las partes de todo el sistema, dónde va mi servidor, dónde va mi aplicación, cómo se conecta mi aplicación al servidor, quién hace, si hay que hacer traducción, quién hace la traducción, cómo hago el front, qué herramientas utilizo para el front, cómo me conecto desde mi casa hasta el servidor que está acá en la universidad, qué necesito en mi cliente local, qué herramientas necesito, qué protocolo necesito. Todo eso es lo que tiene que ver ya con la arquitectura. Se sale de la parte, digamos, del back e integra todo lo que tiene que ver con la conexión. Bueno, para desarrollar todo eso, pues obviamente pues necesitamos tener alguna metodología. Esto no es en realidad la metodología completa, sino es como el ciclo de vida, las diferentes etapas, la base de datos, el diseño de la base de datos no aparece cuando me escriben los requerimientos si ahí yo empiezo a modelar tablas. No, hay que especificar los requerimientos, hay que hacer un modelo, hay que transformarlo, hay que probar, implementarlo, probarlo, validarlo, etc. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la primera parte de modelamiento. Luego, este capítulo, que es empezar a abordar el sistema, empezar a resolver el problema a través de un modelo que en primer lugar es semántico. Entonces, ahí no necesitamos todavía preocuparnos por los datos, por los tipos, por las longitudes, por las relaciones de muchos a muchos, no, sino es primero que todo entender el problema. Y eso lo hacemos a través de lo que llamamos el modelo entidad-relación, todo lo que tiene que ver con sus partes o componentes, las entidades, que es una entidad fuerte, que es una entidad débil. Pues, normalmente yo trato de explicar en el tablero como con conjuntos, con símbolos para poder entender qué es la relación, los diferentes tipos de atributos, qué implicaciones tiene el uno, qué implicaciones tiene el otro, qué son las claves, las superclaves, la clave primaria, los diferentes tipos de relaciones, la cardinalidad, las relaciones recursivas que se dan entre las entidades del mismo tipo y otras propiedades, la participación, algunas preguntas que van en el mismo libro. Está la imagen y luego dice cómo es la participación en los ejemplos de la figura 2.6, como para que cuando
alguien lo esté leyendo, entonces, ya vea el dibujito y pues piense, a ver si logro entender el concepto. Los diferentes tipos de relaciones, el rol, el grado, etc. Eso desde el punto de vista semántico. Distintos tipos de notaciones. El diagrama de entidad relación no tiene una notación estandarizada, ¿sí? UML no cubre esta notación, sino cubre ya el modelo relacional. Entonces van a ver que hay distintas notaciones y que uno tiene que llegar a un acuerdo cuando está aprendiendo para no mezclar las notaciones, porque si no, no nos vamos a entender. Entonces aquí algunas distintas notaciones, lo que es el diagrama de relación extendido, con su notación, ejercicios resueltos, ejercicios desde el comienzo, el modelo resuelto, otro resuelto y otros propuestos. ¿Sí? Bueno. El otro capítulo ya es cómo funciona, que es lo que estamos ahorita con los cursos de fundamentos, cómo tomar ese primer modelo, seguir en el ciclo de vida y empezar a hacer la transformación. Y para eso pues existen unas reglas, entonces ahí están todas las reglas de transformación y está el ejemplo completo. Bueno, o sea, el ejercicio anterior que estaba modelado hasta el ver, ahora pues ya se presenta transformado, pero este es un modelo, este todavía no es el modelo de la base de datos, porque si ven ahí no hay tipos, ahí solamente hay, es un modelo lógico, pero ya están las relaciones transformadas. Cómo se transforman estas especializaciones y generalizaciones que a veces nos toca implementar en el modelo. Y luego ya pasa, si ya tenemos nuestro modelo transformado, pues lo que falta es llevarlo a la base de datos. Entonces, dependiendo del tipo de base de datos, uno escogerá los tipos adecuadamente que satisfagan las reglas de negocios. Entonces, aquí están algunos tipos estándar y están algunos tipos básicos de Oracle. Cómo se incluye, acá ya con el diseño, ya hablamos de código, entonces cómo se incluyen las restricciones dentro del modelo utilizando el SQL. Y esta parte súper importante, el álgebra relacional, porque como el modelo está soportado en la lógica de caos y la teoría de conjuntos, todo lo que tiene que ver con el álgebra relacional es la fundamentación del SQL. O sea, el SQL es como el DML del SQL es como la implementación de los principios del álgebra relacional. Entonces aquí vuelven, acá incluye uno todo lo que es el concepto de relación, de productos cartesianos, de las operaciones que uno puede hacer con las relaciones, entendiendo que una relación es una tabla, los distintos tipos de operaciones. Un ejemplo, para poder ejecutar las operaciones del álgebra relacional y con sus respectivos resultados. Bueno, este tema no se puede saltar en los cursos de fundamentos. Ahí lo mismo, hay ejercicios, ejemplos desarrollados y ejercicios propuestos. Luego una introducción a una breve historia y una introducción a SQL. El libro tiene una parte de definición de datos, pero también tiene una parte de manipulación de definición y de manipulación de datos. Cómo podemos crear las tablas, cómo las podemos alterar, cómo podemos colocar las restricciones o los constraints. Esto ya es propiamente consulta, los diferentes tipos de consultas que podemos hacer. Clasificadas desde las más simples a las que tengan que ver con joins, algunos ejemplos propuestos, los resultados, que son las operaciones de agregación, entendidas primero gráficamente y luego mirando los resultados,
etc. Esto muchos de estos ejemplos, el caso, el esquema está al final en el anexo, o sea, los datos están al final. Y acá los no funcionales, empezando por el tema de la seguridad, porque como les decía, el objetivo es proteger los datos y protegerlos directamente ahí donde están guardados y no solamente desde la aplicación, porque cualquiera puede llegar hasta la base de datos y si tiene los privilegios necesarios, pues tiene derecho a utilizar, hacer cualquier modificación. Por eso uno ve pues tantas alteraciones que se hacen a nivel de datos, en las contabilidades, en el pago de multas, se desaparecen los registros, se cambian los resultados, etcétera, etcétera. Y todo eso es porque hay un problema de seguridad, no está configurada adecuadamente. Entonces, ¿qué niveles de seguridad maneja un sistema de bases de datos? ¿Cómo se hace esa configuración? Porque la base de datos ya tiene las relacionales en particular, ellas ya tienen todo el módulo dentro del software de la base de datos. Entonces no nos toca empezar a desarrollar tablas de usuarios, privilegios, contraseñas, no, sino que lo que hay que hacer es utilizar eso que ya viene para poder hacer adecuadamente la configuración. Y esto también es SQL, pero es otro tipo, otro componente, otro grupo de sentencias que son las que se llaman DCL, lenguaje de control de datos. Entonces, ¿dónde queda guardada toda la configuración de seguridad dentro de la base de datos? Cómo poder hacer la administración de esos roles y privilegios, cómo quitar, cómo otorgar privilegios y cómo quitar los privilegios a ciertos usuarios. Y bueno, algunos ejercicios, ejemplos desarrollados y ejercicios propuestos. Luego, el tema de la optimización de consultas. ¿De qué se trata esto? Cuando uno escribe una sentencia, porque eso es lo que se escribe el lenguaje, el SQL, es un lenguaje tipo declarativo. O sea, uno solo escribe el que quiere, pero no hace un algoritmo. Pero no porque no haga el algoritmo, quiere decir que no exista un algoritmo. Existen múltiples algoritmos y esos algoritmos ya están incorporados en la base de datos. Entonces, cuando uno escribe una sentencia y le da enter, eso parece magia. El resultado sale en cuestión en fracciones de segundo, pero la magia no existe. Y todo eso está adentro, todo está implementado adentro. Entonces, esto es como, en realidad, ¿qué pasa cuando yo doy enter? ¿Qué es lo que hace el motor para satisfacer esa consulta? Entonces hay una serie de pasos y dentro de ellos está la optimización de la consulta. Los sistemas de bases de datos tienen internamente una serie de estadísticas que están guardadas y cuando uno escribe la consulta, él genera, utilizando la álgebra relacional, diferentes opciones o diferentes posibilidades para llegar al mismo resultado. Y de esas diferentes posibilidades, el sistema mira cuál le resulta menos costosa computacionalmente. Y a eso es a lo que se le llama un plan de consulta. Entonces, ese es el tema de la optimización de diferentes alternativas para hacer la misma, el select asterisco from tabla o el select asterisco where, una condición que hace el motor por debajo para resolver esa consulta. Y miren que aquí, esto que está acá es justamente todo lo que tiene que ver con las operaciones de la álgebra relacional. Por eso el modelo es bastante consistente. Cuando vean esto es SQL. Lo que pasa es que está escrito en álgebra relacional y luego esto hay que traducirlo a un select o a un group by o algún web. Entonces el sistema internamente hace todo eso. Por eso cuando uno iba a ver, pero pues el motor, ¿qué es? El motor es mucho software que tiene algoritmos de búsqueda, algoritmos de indexación, algoritmos de optimización. Todo eso está dentro del software que uno descarga. Bueno, y finalmente, acá, esto es un SQL.
expresado en forma de álgebra relacional, que es lo que está haciendo el sistema por dentro para finalmente generar esto que se llama un plan de consulta. Todos quienes vean bases de datos, todos pues van a entender cómo es que funciona esto por allá. ¿Sí? Por lo menos tener la idea, la noción básica de qué es lo que tiene qué es la optimización. La gestión de transacciones rápidamente. Cuando estos sistemas como son multiusuarios y además son transaccionales, pues hay que controlar qué pasa cuando hay varias decisiones sobre el recurso computacional. Entonces las transacciones tienen una serie de propiedades que son las propiedades ACID, que son las características de la transacción. Y qué pasa, por ejemplo, si estamos en un entorno, o sea, el sistema siempre está así, ejecutando transacciones. En fondo, uno está escribiendo, el otro está consultando la sábana de notas, el otro está, el profesor está digitando notas. Hay múltiples transacciones al mismo tiempo, sobre todo en las horas pico. ¿Qué pasa si se va la luz, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo o se dañó el disco? O la red falló. Debe haber un compromiso, una garantía de que el sistema no me va a quedar inestable. Si yo estaba pasando las notas o si estaba ejecutándose el proceso de la nota de cálculo, la nota final, iba en la mitad y ¡pum! Se fue la luz. ¿Qué va a pasar con lo que procesó? O con los que no alcanzó, no, debe haber una garantía de que no importa lo que haya ocurrido, el sistema me queda estable nuevamente. Entonces eso le implica a la base de datos una cantidad de trabajo y a nosotros también. Nosotros tenemos una parte del compromiso y la base de datos tiene la otra para garantizar que ante todo ese tipo de fallas el sistema nos quede estable. Entonces hay una serie de problemas que hay que resolver y ahí para cada problema pues hay una solución. Y eso también, los bloqueos, por ejemplo, para evitar que se solapen las transacciones. Entonces todo eso ya viene dentro de la base de datos y pues a nosotros nos corresponde entender y hacer la partecita nuestra como desarrolladores. Y ya en el último capítulo, como les digo, en realidad esto no es trabajar sobre los N tipos de bases, sino más bien entender los principios del modelo, que son las operaciones base, qué diferencian con las no SQL, qué tipos, algunos tipos de bases de datos, algunos ejemplos, algunos ejercicios y al final está el anexo. Y el anexo tiene la descripción, tanto el diccionario como la data, de un esquema o de una base de datos que viene dentro de Oracle, ya está precargada. Yo acá solo pues puse los scripts de insert y con esos datos pues uno puede hacer todos los ejercicios que quiera. Eso era, chicos, hacer una presentación rápida. Por supuesto, hay un montón de temas que no hacen parte de esto, pero es como para dejarles el sabor de toda la problemática que se debe cubrir y sobre todo como la intención de abordarlo de aquí para adelante a través de sus especializaciones o de sus cursos de maestría. Hay muchos temas asociados, Big Data, bases de datos paralelas, bases de datos distribuidas, Data Science, analítica de datos. Entonces, aquí lo que hay es una cantidad de posibilidades. Les agradezco muchísimo a todos por estar acá. Muchas gracias.